Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Mira, vamos a empezar ahora el tema de las materias primas y su aprovisionamiento, ¿de acuerdo? Ya empezamos con el bloque de materias primas, que viene el tema de materias primas y su aprovisionamiento y cómo se gestionan, ¿de acuerdo? Vamos a ver las cosas más básicas del tema, que es lo imprescindible y que debéis saber, ¿vale? Entonces, con respecto al aprovisionamiento de materias primas, va un poco en función de lo que nosotros, el aprovisionamiento es lo que nosotros compramos, en este caso, del mercado, de la grande superficie, de donde sea, para realizar nuestras recetas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros compramos las materias primas, que ya sabéis cómo son cómo son las materias primas. En este caso, pues materias primas se diferencian según el origen, pues por ejemplo origen vegetal, origen animal, según su forma de conservación, los perecederos y no perecederos, que tenéis que saber qué es cada uno, y después también el proceso al que se someten, que son la clasificación por gama, primera gama pues serían los alimentos frescos, segunda gama las conservas, tercera gama los alimentos ultra congelados o congelados, ¿de acuerdo? Son las gamas. Y por último, el valor nutricional. Estas características son las que le dan a los alimentos y a las materias primas pues las diferentes características que tenemos que tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de conservarlo, de cocinarlo, de lo que es el tratamiento, una vez ya lo tengamos en la cocina. ¿De acuerdo? Estas materias primas, pues nos pueden venir, por ejemplo, envasadas o no envasadas. Las que vienen envasadas tienen un etiquetado, ¿de acuerdo? El etiquetado, ¿qué es? El etiquetado es la información que nos provee el alimento con una serie de información que nos sirve pues para saber, por ejemplo, el nombre del alimento, para saber cómo se conserva, de dónde es su origen, por ejemplo, la fecha de caducidad, los ingredientes que contienen, la cantidad de gramos de cada ingrediente que lleva, el número de lote, que con el tema del lote lo importante es saber que el lote está vinculado al seguimiento del proceso cuando éste se hace de manera más industrial, es decir, sirve para ver la trazabilidad del alimento. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer, cuando compramos comida para llevar en cualquier establecimiento del pueblo, lleva un número de lote para saber si el alimento está malo en algún momento o produce un problema alimentario, para identificar qué lote es y conseguir que haya una trazabilidad rápida y eficiente. Entonces, en el envase nos viene una serie de información que tenéis que observar para saber en qué consisten las características del producto. ¿De acuerdo? Son obligatorias, por lo tanto deben tenerla todos los productos. Y aquí tenéis, más o menos, he estado un poco enumerando las características mínimas que tienen que tener. En cuanto a otras características que tienen las materias primas, se podría llamar como un distintivo de calidad, ¿de acuerdo? Lo hay de dos tipos, de una denominación de origen y una indicación geográfica protegida. ¿Qué quiere decir estos distintivos de calidad? Quiere decir que los alimentos que se acojan a estos distintivos de calidad pues van a reunir unas características organolépticas, unas calidades, una forma, por ejemplo, de producción, una forma de conservación, en fin, van a tener que adaptarse a lo que la denominación de origen o la indicación geográfica protegida pues le obligue, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos hacer un queso, por ejemplo, un queso manchego, que es una denominación de origen de queso, pues si nosotros queremos hacer un queso manchego tenemos que cumplir los requisitos que nos digan la denominación de origen queso manchego, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un parámetro más que hay que tener en cuenta y que lo tienen también los alimentos que tienen mayor calidad, ¿de acuerdo? Después, ¿quién nos surte estas materias primas a nosotros, los cocineros, en nuestra cocina? Pues en este caso son los proveedores. Los proveedores son las personas o empresas que nos abastecen de las materias primas que nosotros necesitamos. ¿Qué requisitos necesita, o sea, qué requisito tenemos nosotros
como compradores de materias primas, ¿no? ¿Qué requisitos? Pues que tenga calidad, que el producto sea de calidad, que tenga un buen valor nutricional, que cumpla los requisitos sanitarios, es decir, que venga en buen estado, que venga con una buena temperatura, que venga en un envase adecuado, ¿de acuerdo? Para que se cumplan las características de seguridad e higiene. Después otra cosa que tenemos nosotros en cuenta como compradores, pues el precio, las formas de pago, la calidad del servicio, ¿no? Cuando nosotros vamos a un establecimiento, nosotros como particulares de nuestras casas, nosotros vamos a un establecimiento, elegimos un establecimiento u otro por una serie de características, en este caso porque el servicio es muy bueno, porque vemos que los reponedores del supermercado están muy atentos, que te ayudan, ¿de acuerdo? Que te dan un servicio personalizado y una atención personalizada. Vemos que hay garantía en lo que es el procedimiento del servicio, ¿de acuerdo? Con respecto a eso, tendríamos ahí, os he resumido lo que viene siendo las materias primas y los proveedores. Aquí en las operaciones culinarias, vemos aquí este diagrama que es la empresa proveedora que nos da las materias primas. Nosotros como elemento del economato recepcionamos el género, lo almacenamos y se lo distribuimos a lo que es la cocina. En la cocina se preelabora, se cocina y al final se sirve, ¿de acuerdo? Eso se le conoce como operaciones culinarias y eso es el resumen más o menos de lo que se produce en una cocina, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta en este tema este proceso que acabo de decir, las materias primas y las diferentes variedades de materias primas que hay, pues perecedera, no perecedera, de origen animal, de origen vegetal, de las gamas de alimentos que hay, el etiquetado, ¿de acuerdo? El etiquetado, que es la importancia del etiquetado, que conlleva en el etiquetado, y los proveedores, las características que debe de tener un proveedor que nosotros elijamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tema se da por concluido. A la conclusión del tema os he puesto unas preguntitas cortas, ¿de acuerdo? Para que las llevéis a cabo. Pues nada, cualquier duda me decís. Ánimo, chavales.